Y hoy, en esta oportunidad, vamos a centrarnos en estudiar los métodos de sumabilidad, donde los métodos de sumabilidad que vamos a considerar son métodos generales. Es decir, no solo lo vamos a introducir, vamos a introducir estos métodos no solo en el contexto de series de Fourier, sino en un contexto general, para series numéricas cualesquiera, ¿no? Después vamos a ver cómo sí específicamente se aplica esto a las series de Fourier. Y la idea de los métodos de la sumabilidad es la siguiente. Supónganse que vamos a llamar M a un arreglo infinito formado por constantes o por coeficientes que pueden ser reales o complejos y que los vamos a organizar y los vamos a pensar de esta manera. En una primera fila, por ejemplo, tenemos estos elementos. En una segunda fila, entonces tenemos estos otros elementos, alfa 1, 0, alfa 1, 2, alfa 1, 1, alfa 1, 2 y así sucesivamente. Y en la enésima fila tenemos entonces el elemento alfa M0, alfa M1, es decir, estamos mirando como una especie de matriz o de arreglo infinito, ¿no? Estamos mirando estos valores que vamos a llamar alfa KJ, K y J pertenecientes a una familia de índices, pueden ser los naturales, pueden ser los enteros, etcétera, pero importante es que sea numerable. Son valores que están en los números reales o en los números complejos, ¿ok? Y vamos a considerar una sucesión, llámenla S, que va a venir dado por SJ, J variando, por ejemplo, desde 0 hasta infinito también, de elementos, una sucesión ya sea también de elementos reales o complejos, y más adelante pues, vamos a ver que estos SJ también pueden ser una familia de funciones definidas en un soporte común. Bueno, entonces vamos a denotar por gamma m a las sumas de este tipo, o sea, cuando miramos alfa M0 por S0 más alfa M1 por S1 y así sucesivamente, más alfa M2 por S2 y así sucesivamente, insisto. Es decir, que gamma no va a ser otra cosa que el producto, si en términos matriciales, de M por S. ¿Ok? La pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué condiciones sobre M, qué condiciones sobre M debemos exigir para garantizar que si la sucesión original converge, que si el límite cuando J tiende a infinito de SJ o vamos a para mantener sí, bueno, DSJ es igual a S, esto implique que el límite cuando m tiende a infinito de gamma m también sea igual a S. Donde recuerden que las gamma m son son estos factores que están aquí que pueden entenderse como una combinación lineal de elementos, pueden interpretarse como una combinación lineal de los elementos de la sucesión original de los SJ y estos factores que estamos viendo aquí son como unos múltiplos que van afectando la sucesión original o a la serie original. Entonces la idea de los criterios de convergencia nace del hecho de que, por ejemplo, ustedes tienen una sucesión SJ y consideran la serie asociada a esa sucesión. O pueden considerar la serie o también, aquí hay dos problemas, pueden considerar la serie o podrían perfectamente, como lo acabamos de enunciar, considerar el límite. Y si originalmente esta serie o este límite son convergentes
y consideramos la matriz M anteriormente descrita, donde en M tenemos unos ciertos coeficientes, y consideramos ahora esta suma de esta manera, insisto, aquí M, para ser más preciso, estoy volviendo a repetir la idea, la M viene dada por estos coeficientes. Entonces, cuando este nuevo objeto que está aquí es convergente, ¿qué tengo que yo pedirle a estos factores para que, si originalmente tengo una convergencia de este tipo o tengo una convergencia de la serie, entonces en términos de serie, por ejemplo, esta serie que está aquí, alfa KJ, SK, siga siendo una serie convergente, por ejemplo, o estos factores, gamma M, como los hemos definido, converjan al valor original. ¿Por qué se llama método de sumabilidad? Porque lo que va a ocurrir es que lo que originalmente es convergente va a seguir siendo convergente, pero ocurre que hay algunos casos en que ustedes pueden perfectamente tener una serie o una sucesión que por alguna razón diverja, y de repente ustedes pueden diseñar o pueden encontrar una matriz apropiada tal que a partir de estos dos, cuando ustedes construyen los gamma M, se van a conseguir que estos gamma M converjan. Entonces los métodos de sumabilidad son métodos que mejoran a las sucesiones en el sentido de convergencia. ¿Ok? Vamos a presentar un teorema general que es el siguiente. Teorema: si M es tal que satisface las siguientes condiciones. Primero, que la suma sobre M del módulo de los alfa Mn son menores o iguales que A, donde A es una constante. O sea, si existe una constante tal que acota esto, existe una constante A que acota esto. Si además el límite cuando M tiende a infinito de las sumas sobre N de los alfa Mn, esto da 1. Y si además la tercera condición que vamos a pedir es que el límite cuando M tiende a infinito de los alfa Mn es igual a 0 para cada N, si se cumplen todas estas condiciones, estas tres condiciones que entre paréntesis no son poca cosa, pero bueno, si se cumple esto, entonces cada sucesión gamma, o sea, cada sucesión, permítanme escribirlo así primero, Sn convergente a S, entre paréntesis, con S un valor finito, satisface que el límite cuando M tiende a infinito de gamma M también va a ser S. Es decir, si M cumple estas tres propiedades, toda sucesión convergente a un valor S también va a ser M convergente, por llamarlo de alguna manera. O sea, estos factores también van a converger al mismo valor original. Y eso es lo que va a caracterizar un método de sumabilidad. Para nosotros en lo sucesivo, esos van a ser los métodos de sumabilidad más importantes. Entonces, la demostración de esto es de la siguiente manera, el argumento. La demostración sigue así. Fíjense. En principio, como la sucesión SM es convergente, entonces SM es acotada. ¿Ok? Como SM es acotada, existe un valor M1 positivo, tal que módulo de ese, vamos a utilizar para este caso la N. Módulo de Sn es menor o igual que M1 para todo N. ¿Ok? Ahora consideremos, sea los promedios gamma M como lo hemos definido. Alfa M0 por S0 más alfa M1 por S1 más alfa M2 por S2 y así sucesivamente.
tenemos que módulo de gamma m, por las hipótesis que hemos estudiado y por la definición, va a ser menor o igual que m1 que multiplica a la suma sobre m de módulo de alfa mn, y por la hipótesis, por la condición 1, esto va a ser menor o igual que m sub 1 por a. ¿Ok? Tenemos eso. Esto entonces nos va a permitir decir que en consecuencia las cantidades gamma m existen para cada m. Podemos garantizar que estos son valores finitos, y por el criterio de Cauchy, y gracias a Cauchy, porque toda sucesión convergente es de Cauchy, podemos pensar Sn como S, que es el valor límite, más unos ciertos En con E sub n tendiendo a 0 cuando n tiende a infinito. Pues podemos hacer, aplicando Cauchy, podemos siempre apretar las diferencias tan chiquitas como queramos, y entonces la cola la podemos hacer. ¿Esto qué va a implicar? Que entonces los promedios gamma m los podemos ver como la suma sobre n alfa mn que multiplica. Aquí teníamos Sn, pero entonces aquí vamos a poner S más E sub n. Y esto es lo mismo que esto es equivalente a escribir esto. Suma sobre m de alfa mn más suma sobre n de alfa mn por en. O sea que podemos entonces dividir la serie en estas dos series, y ahora aplicamos la condición 2. O sea que usando 2 tenemos que S que multiplica a esta serie mn va a converger cuando m tiende a infinito a S, porque estoy usando el hecho de que la condición 2 me dice que estas sumas valen 1, o sea, que el límite cuando m tiende a infinito de estas sumas vale 1, entonces el límite de todo esto va a tender a S. Eso es por la segunda condición. Y por otra parte, se tiene, si nosotros denotamos por ρ sub m a estas cantidades que están acá, n, alfa mn por epsilon n, esto podemos expresarlo como, por un lado, gracias a la convergencia podemos fijar un n sub 0, perteneciente a los números naturales, porque aquí vamos a usar el hecho, lo escribo por aquí a un ladito, entre paréntesis, nosotros vamos a usar el hecho de que habíamos dicho que esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito, ¿no? Por el criterio de Cauchy. Entonces, dado epsilon mayor que 0, existe un n0 tal que esto se hace pequeño, etc. Entonces, fijamos ese n0, y ese n0 es el que nos va a ayudar o nos va a permitir desglosar la suma aquí en dos partes. N menor o igual que n0 de estas cantidades alfa mn E sub n más los n mayores que n0, por ejemplo, de la misma alfa mn por epsilon n. A esta la vamos a llamar ρ' m, y a esta que está aquí la vamos a llamar ρ segunda de m. ¿Ok? ρ' para el primer pedazo, y para la cola infinita vamos a llamarla ρ 2'. ¿Ok? La denotamos de esa manera. Y ahora el asunto es acotar esas dos colitas, ¿no? Entonces, repito, donde n0 pertenece a los naturales, tal que este señor epsilon sub n es menor o igual que delta para todo n mayor que n0,
con delta mayor que 0 dado. O sea, uno fija, dije epsilon, pero en este caso, como ya aquí utilicé el epsilon, bueno, vamos a emplear otra letra. Entonces, dado delta mayor que 0, fijo y arbitrario y positivo, existe un n0 en los naturales tal que se cumple esto, porque estos tienden a 0. Eso me va a permitir entonces, usando ahora la propiedad 1, usando 1, la propiedad 1, nuevamente, o sea, que todo es que vamos a emplear la constante A del enunciado, podemos acotar entonces estos factores. Esto que está aquí es menor o igual que la suma para los n mayores que n0 de esto por esto. Pero todo esto va a ser menor o igual por la propiedad 1 a menor o igual a A por delta. Entonces este pedazo, la cola, esto es buenísimo porque lo que me está diciendo es que la cola de toda esa serie es finita. Y ahora nos falta acotar la primera parte de la serie. Pero ¿cómo? Tenemos que estos tienen una cantidad finita de términos, es una cantidad finita de valores. Escogemos el mayor valor, o sea, de todos estos módulos de alfa mn, vamos a tomar el más grande y acotamos a los otros, ¿ok? Puede ser que eso ocurra en un cierto índice, alfa, no sé, alfa R0 de su 0, por decir algo. En un cierto instante, este es el máximo de todos los alfa mn y entonces acotamos, lo cual, otra vez, usando lo que habíamos visto, o sea, usando otra vez la condición 1, esto va a implicar entonces que este gamma prima va a ser menor o igual que una cierta constante A por una cierta constante que vamos a llamar delta prima, ¿ok? Y ese delta prima lo podemos hacer tan pequeño con delta prima, tan pequeño como necesitemos. ¿Ok? Entonces ya está casi que listo. Aquí dice horrible, ¿no? Delta prima tan pequeño como necesitemos. Entonces ya casi que estamos listos, porque ¿qué estamos concluyendo? Estamos concluyendo ya con esto. Todo lo anterior implica que los ρ sub m, que son iguales a la suma de alfa mn por en, esto tiende a 0. Estos son chiquitos. Y como habíamos dicho, recuerden que la relación entre los gamma y los rho es que lo habíamos dicho, ¿no? Gamma m no era otra cosa que S, repito por aquí, rescato un momentico la definición, S por n alfa mn más esto que está aquí, más esta otra expresión que la estamos llamando ρ sub m de una vez. Entonces, como los gamma m son estos, cuando tomemos el límite, cuando m tiende a infinito de esto que está aquí, va a ser este pedazo, esto integra 1, o sea que esto da s, más esto que tiende a 0, s más 0, o sea que esto implica, esto de acá implica esto que está acá. Por lo tanto, el límite de los gamma, de los promedios de gamma, es igual a S. Y con eso entonces tenemos la demostración de este teorema. Más adelante vamos a hablar entonces de los distintos métodos de sumabilidad.